Bien, pues ahora en esta sección vamos a hablar un poquito de un tema ya un tanto más serio, más tranquilo. ¿Y cuál es este tema? Pues la naturaleza. ¿Y quién mejor que nos documente sobre este tema que Miguel Ángel Carrero? Muy buenas, Miguel Ángel. Hola Miriam, ¿qué hay? Bueno, Miguel es técnico de gestión forestal y para empezar me gustaría saber dónde me has traído, Miguel. Bueno, pues hoy nos encontramos en un ecosistema típico y característico mediterráneo. Las plantas mediterráneas pues se caracterizan por disponer de unas hojas duras, coriáceas que se les llama, y esta adaptación es prácticamente para evitar la pérdida de humedad o la pérdida de agua por parte de la vegetación en el clima en el que nos encontramos, con altas temperaturas en verano, y por lo tanto diríamos que es una adaptación para poder soportar efectivamente pues, las altas temperaturas del verano y compaginarla pues con las temperaturas suaves del invierno. Entonces, esto que nos cuenta puede ser interesante porque imagino que tiene relación con... ¿Tiene que ver con los incendios? Efectivamente, las propiedades y las características de muchas de las plantas del ecosistema mediterráneo van enfocadas como autoprotección contra pequeños incendios, ¿no? Por ejemplo, lo que es el alcornoque pues desarrolla el corcho para protegerse de pequeños incendios de pasto y demás, y proteger lo que es el interior de su corteza y su modo de supervivencia y evitar la evapotranspiración o la pérdida de agua por el aumento de la temperatura. Muchas veces algunas de estas especies, como pueden ser por ejemplo álamos, alcornoque, sauce, se utilizan como barreras naturales contra incendios forestales. Ahora mismo que nos encontramos a la ribera de un arroyo, en el supuesto en que se iniciara un incendio en zona de pino y se encontrara el avance del incendio, se encontrara con esta barrera natural de sauces, de álamos o de plantas esclerófilas como pueden ser encina, alcornoque, esto reduciría en cierto modo lo que es el avance del fuego, porque tardaría mucho más en perder agua y además pues prácticamente el avance de la llama sería menor. ¿Por qué? Porque las llamas lo que hacen es crear un ambiente en su entorno en el que primero desecan el aire y las plantas que tienen a su alrededor para después consumirlo. Pues algo muy interesante por lo que nos cuenta. Bueno, y entonces... ¿es una de las características de este tipo de plantas o tienen más, es decir, es la única o tienen más características? Bueno, tienen más características, pero esta es una de las más importantes, porque ya digo, en el clima en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, pues diríamos que es casi la más importante dentro de lo que es la supervivencia en un terreno medianamente hostil. No estamos hablando de un desierto, efectivamente, pero que sí que es verdad que las precipitaciones anuales pues son limitadas y no podríamos compararla con un bosque de hayas, por ejemplo, de Almas de Galicia o de Navarra, de Asturias, del norte de la península ibérica, ¿no? Como puede ser por ejemplo el Moncayo y demás. Pero sí que es verdad que en cierto modo son especies perfectamente adaptadas a nuestra provincia, y aparte de nuestra provincia pues todo lo que es el ecosistema mediterráneo, ¿no? También es cierto que la intervención humana, pues en cierto modo puede afectar en la proliferación de incendios y es importante el mantenimiento de lo que son los usos tradicionales en las zonas agrestes, es decir, el mantenimiento del ganado. También puede actuar elaborando cortafuegos naturales por el pasto que van consumiendo las cabras, las ovejas, la extracción de madera. También contribuye a la eliminación de combustible vegetal que puede provocar llamas de mayor envergadura. Es decir, yo creo que es importante, siempre dentro de un uso sostenible del medio, el mantener ciertas costumbres en tanto en cuanto al tratamiento forestal. Por poner un ejemplo, las dehesas donde podemos ver a los cerdos, al ganado ovino, caprino, vacuno, pastando, es el fruto de un uso durante mucho tiempo por parte del ser humano de un ecosistema que principalmente podía ser un entorno como en el que nos encontramos, con lentisco, con encinas, con carrascas, y el uso del hombre es el que ha llevado a que ese ecosistema cambie hasta un punto en el que hoy sea lo que conocemos, por ejemplo, una dehesa de un encinar donde se ha eliminado material leñoso, como pueden ser el monte bajo, de cara a aumentar la producción de pasto para alimentar el ganado.
También ese uso tradicional o ese uso antrópico del ecosistema, dentro de una dehesa, por ejemplo, el tratamiento selvícola de las encinas va enfocado a aumentar la copa de la encina, o por ejemplo también de un pinar, ampliar la copa de manera que capten más luz solar y los frutos den más producción de fruto. También los cerdos que se alimentan de bellota, pues las dehesas en las que se alimentan estos cerdos prácticamente van enfocadas a el crecimiento del pasto por una parte y la producción de bellota por otra. Por lo tanto, el uso antrópico ha sido, o del hombre de determinado ecosistema, ha sido siempre fundamental para la formación o la creación de nuevos ecosistemas como es la dehesa, que son tradicionales. Es decir, sin el uso del monte por parte del hombre, buscando el beneficio propio, como puede ser la obtención de pasto para el alimento del ganado, no conoceríamos las dehesas como las conocemos hoy en día. Muchas de las especies animales relevantes de la península ibérica, como pueden ser el águila imperial, el lince y otras especies, pues es frecuente encontrarlas nidificando dentro de estas dehesas. Yo creo que lo importante es que esa relación medio natural, ser humano, encuentre un equilibrio en el que todas las especies animales, las que conocemos de toda la vida, las importantes, y bueno, cuando digo importante, realmente estamos en una pirámide ecológica en la que todas las especies son importantes. Esto es un ciclo en el que unas especies dependemos de otras, por lo tanto todas son importantes, ¿no? Sí que es verdad que unas nos llaman más la atención porque son más grandes, porque son más voluminosas, porque son más bonitas o porque están en peligro de extinción, pero todas son importantes. Ese uso antrópico puede motivar el que, por ejemplo, en un suelo como en el que estamos, que más o menos tiene una cobertura vegetal importante, pueda permitir o no el desarrollo de otras especies, como pueden ser los conejos. Si no hay pasto, no hay hierba, no hay conejos, ¿vale? Si no hay claros como en el que nos encontramos ahora, los depredadores de los conejos no podrían cazarlos. Es decir, unas especies dependen de otras y es importantísimo mantener el equilibrio entre los usos tradicionales y el sostenimiento del medio. Ahí es donde tienen que intervenir las administraciones, pero siempre, entiendo yo, desde el sentido común de la protección del medio, porque es nuestra obligación proteger el medio y nuestro entorno, así como las especies que lo ocupan, y por otra parte velar también por determinados usos tradicionales que son importantes para mantener el medio como lo conocemos hoy en día, como por ejemplo el mantenimiento de las dehesas. Si prohibiésemos que los cerdos se alimentaran dentro de las dehesas, provocaría un desarrollo excesivo, por ejemplo, de la vegetación, y la dehesa terminaría desapareciendo. Por lo tanto, yo creo que es importante encontrar ese equilibrio entre uso tradicional del medio y la conservación del medio. Bueno, como bien comentaba Miguel Ángel Carrero, es un ciclo, esto depende de, digamos, de todos. Y bueno, ya que nos ha estado hablando un poco sobre el tema vegetal y animal, una cosa que es verdad que nos preocupa, volviendo un poco, Miguel, al tema que nos comentaba principalmente al principio de este reportaje, era el tema de los incendios. Es algo que preocupa porque, claro, es verdad que hace poco se ha oído el caso de Doñana. Ese incendio masivo que ha destrozado miles y miles de hectáreas y con ella también miles de especies, tanto vegetales como animales. ¿Cómo podemos nosotros, aparte de que, claro, este tipo de plantas ayuda lo que a que no se propague lo que es el incendio, pero lo que es desde el punto de vista humano, lo que es la maniobra humana, ¿cómo deberíamos nosotros de evitar también ese incendio? Bueno, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque hay incendios que pueden ser intencionados y otros incendios que directamente no son intencionados, pero sí que es verdad que muchos de ellos están relacionados con cualquier actividad del hombre, que puede ser una chispa que salte por desgracia de cualquier vehículo, puede ser alguien que imprudentemente una colilla la tira al suelo, o un rayo por causas naturales, un rayo en tormentas de verano puede desembocar un incendio. Yo creo que es muy importante primero la concienciación de todos, de que bueno, cuando salimos al campo tenemos que evitar y extremar, sobre todo en esta época y en el entorno en el que nos encontramos, con temperaturas muy altas, con grados de humedad muy bajos, con escasas precipitaciones. Entonces, cuando salimos al campo yo creo que debemos ser especialmente prudentes, porque primero
si se produce un incendio, por desgracia, independientemente de los motivos que sean, aparte del valor natural que se pierde, que puede tardar 50, 60 años en recuperarse un bosque, se pierde una serie de recursos y una forma de vida en torno a determinados municipios o una comarca. Es decir, las formas de vida de los pueblos, yo creo que vienen marcadas por el entorno que los rodea. Es decir, salvando la diferencia, no es la misma la forma de vida aquí en Monte Mediterráneo que la que pueda llevar un esquimal o la que pueda llevar alguien en Sudáfrica. ¿Quién marca esas formas de vida? El entorno en el que se desarrolla. El entorno en el que se desarrollan. Por lo tanto, primero perderíamos potencial cultural. Por otra parte, podemos perder potencial económico, como puede ser, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de Doñana. O sea, han sido unas 8.000 hectáreas las que han ardido, 8.000 hectáreas en un ecosistema muy frágil, con unas características muy especiales, que a lo mejor a la hora del desarrollo o restauración de esos ecosistemas puede conllevar muchas más, puede ser más complejo que en este caso el bosque mediterráneo, pero sobre todo se pierde una forma de vida con este incendio, se pierde una forma de vida en torno a un parque natural, en torno a un parque nacional, que eso pues genera unos recursos económicos, turísticos, no solo en la comarca sino en la provincia. Es decir, por lo tanto, cuando se quema el monte, no solo se quema una parte de nuestra historia, sino que se quema una forma de vida, además de recursos naturales. Y bueno, y es que todos estamos obligados, porque nosotros prácticamente esto lo tenemos prestado. Realmente los ecosistemas, el monte, la fauna que vive en ellos, las plantas que viven en ellos, eso lo tenemos nosotros prestado de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nosotros tenemos la obligación de conservarlo para que ellos lo conozcan y lo disfruten igual que lo estamos disfrutando nosotros. Por lo tanto, yo creo que es importante, primero, que por parte de nosotros, de nuestra parte, seamos muy responsables en el uso del monte ahora en primavera, verano sobre todo. Y por otra parte, yo creo que las administraciones tienen un papel fundamental también, en tanto en cuanto que creo que es necesario, se hace necesario, como hemos dicho, encontrar el equilibrio entre conservación y los usos forestales tradicionales que se han venido haciendo del monte. Además, yo creo que es importante invertir en prevención, porque siempre invirtiendo en prevención creo que es mucho más ventajoso y sobre todo más gratificante que luego a la hora de apagar un incendio, los riesgos que se corren en un incendio, las vidas humanas que se ponen en peligro en un incendio y sobre todo el reforestar esa zona que se ha calcinado, pues como he dicho, puede suponer pasos de 40 a 50 años. Yo creo que hay responsabilidad de todos y es importante, pienso, hacer ese llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y que la administración, pues dentro de sus posibilidades, que a mí me consta, por ejemplo, que el Plan Infoca es uno de los más especializados, no solo en España, sino en Europa, y nosotros tenemos por lo menos la fortuna de contar con esos profesionales que lo entregan todo cuando acuden a apagar un incendio, independientemente de las dimensiones que tenga. Claro que sí, pues la verdad es que es muy importante lo que nos ha comentado Miguel y sobre todo eso, concienciarnos lo que por nuestra parte nos toca, lo que en el tema de incendios, porque claro, cuando es algo natural es algo inevitable, pero siempre y cuando nosotros podamos evitar este tipo de desgracias, pues claro, al fin y al cabo esto es acabar con vidas. Ya no es solo vida humana, sino la vida vegetal, vida animal, que esto pues es una cadena y esto nos afecta directa o indirectamente. Efectivamente, nos afecta directa e indirectamente, tanto vida vegetal como vida animal. Todos tienen su importancia, como hemos dicho. Esto es una pirámide, esto es una cadena y en todas las cadenas, si falta un eslabón, la maquinaria no funciona. Exacto. Y entonces es muy importante mantener los eslabones intactos. Bueno, pues Miguel, ¿qué tal si para finalizar ya este reportaje interesante sobre naturaleza, te gustaría hablarnos un poco más sobre algún tipo de tema relacionado con la naturaleza? ¿O qué tal si te invitamos otro día, ¿vale? Y nos habla un poquito más sobre otros temas referentes a esta naturaleza. Pues por mí encantado, yo me tenéis a vuestra disposición y si queréis pues continuamos conociendo un poquito más nuestro entorno, nuestra comarca y los recursos naturales de los que disponemos, que es muy diverso y muy rico. Sí, además también pues por la zona en la que vivimos, que la verdad es que hay también paisajes muy interesantes y muy bonitos, ¿verdad? También, por ejemplo, ahora a la hora de hacer deporte, también podemos encontrar lugares muy interesantes, ¿verdad? La naturaleza es siempre sinónimo de deporte sano,
Por lo tanto, vamos a encontrar muchas rutas, muchos senderos y muchas posibilidades de practicar cualquier tipo de deporte, desde una marcha, desde un sendero relajado, desde rappel, barranco, ya serían deportes más de cierto riesgo, y piragüismo. Es decir, yo creo que vivimos en una provincia y sobre todo en una comarca que tiene una serie de recursos por explotar importantísimos, y yo creo que debemos hacer comarca y sobre todo saber disponer de esos recursos siempre desde el respeto. Claro que sí. Pues muchas gracias, Miguel Ángel Carrero. Pues nada, gracias a vosotros y nos vemos en la próxima edición, ¿no? Claro que sí, que tendremos más cositas interesantes aquí que nos tendrá que contar Miguel, y bueno, cositas que ya veremos y que nos lo pasaremos muy bien. Así que nosotros pues vamos a despedir a Miguel hasta la próxima vez, que lo vamos a ver en un reportaje. Y nada, y nosotros pues decirte que no cambies de canal, que siga la sombrita. Tenéis que seguir viéndonos.